Hola, bienvenidos a la clase Anticonvulsivantes, Interacciones Relevantes del Diplomado en Epilepsia del Adulto en la Práctica Clínica. Soy el doctor Jaime Godoy, neurólogo del Departamento de Neurología. El temario en esta oportunidad incluye una introducción, una revisión de los mecanismos de interacción, las interacciones relevantes entre los antiepilépticos, las interacciones relevantes entre antiepilépticos y otros fármacos y finalmente las conclusiones. Veamos una breve introducción. ¿Por qué es importante considerar las interacciones farmacocinéticas de los antiepilépticos? En primer lugar, porque son muy frecuentes. Y eso se puede deducir del hecho que las vías de metabolización que poseen son comunes a muchos fármacos que tienen otros usos. En segundo lugar, es una terapia que es crónica y en ocasiones incluso de por vida, por lo que las probabilidades de comedicación son bastante altas. Piensen ustedes en los adultos mayores, por ejemplo, en los que habitualmente hay uso de varios medicamentos. Por otra parte, es posible que incluso haya interacciones entre los anticonvulsivantes porque a veces deben usarse simultáneamente más de uno. Caso concreto, cuando hay un traslape de monoterapia o cuando los pacientes son refractarios. Sin embargo, hay que considerar que no todas las interacciones tienen relevancia clínica y por lo tanto hay que considerar cuando hay este impacto clínico no solamente en la introducción, sino también cuando se retira un fármaco que tiene interacciones. La farmacocinesis es lo que el cuerpo le hace a la droga. Y las interacciones farmacocinéticas entre distintos fármacos se pueden dar a nivel de la absorción, a nivel de la metabolización, esto por inducción o inhibición, a nivel de la distribución, la excreción del fármaco, y estas interacciones farmacocinéticas pueden ser cuantificables. Una manera de cuantificarlo es medir los niveles plasmáticos, tanto totales como, cuando están disponibles, también los libres. El potencial de interacciones farmacocinéticas, como ya lo dijimos antes, deriva de las vías de metabolización, que básicamente uno puede resumir en tres: la vía del citocromo P450, la glucuronización y la glicoproteína P. Y el otro mecanismo de interacción posible es la alta ligazón que tienen a proteínas muchos de los fármacos antiepilépticos. Veamos ahora los mecanismos de interacción. Otra modalidad de interacción es la interacción farmacodinámica, que al revés de lo farmacocinético es lo que la droga le hace al cuerpo, o sea, el efecto. Y cambios en el efecto son deducibles porque no son explicables por variaciones de los niveles plasmáticos. Y la dificultad que tienen es que no son cuantificables, sino que son simplemente apreciables clínicamente. Los antiepilépticos usan muy mayoritariamente, cuando son metabolizados, el sistema citocromo P450, que es la fase 1 de la metabolización, y luego, en algunos casos, también la glucuronidización, que es la fase 2 para la eliminación del compuesto. Como ustedes ven en el gráfico adjunto, una serie de fármacos antiepilépticos están involucrados en estos dos sistemas. Pero también hay muchos fármacos que tienen otros usos y que usan la misma vía. En relación al efecto que tienen los antiepilépticos en la metabolización, resulta muy práctico distinguir entre inductores enzimáticos, inhibidores enzimáticos y neutros. Entre los inductores enzimáticos están la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital y la primidona, que es otro barbitúrico. Como inductores enzimáticos débiles, vale decir que no tienen un efecto tan ostensible, están la oxcarbazepina y el topiramato. Vemos además los inhibidores enzimáticos, el más importante de los cuales es el ácido valproico.
Esto quiere decir que en general las interacciones que va a producir este fármaco van a llevar, cuando existen, a un aumento del fármaco con el que está interactuando. Y son inhibidores enzimáticos débiles y solo para el citocromo P450, también la oxcarbazepina y el topiramato. Varios otros antiepilépticos son neutros desde el punto de vista de la metabolización, y estos incluyen al levetiracetam, la lamotrigina, la gabapentina y la pregabalina. Otro elemento importante a considerar que ha surgido últimamente es el sistema de transporte glicoproteína P, que es un sistema que elimina los compuestos exógenos desde el interior de la célula. Vale decir, evita que actúen a nivel celular. Y esto se expresa en el intestino, en el hígado y en la barrera hematoencefálica. Y por el papel que ha jugado, sobre todo en oncología inicialmente cuando fue descrito, se le denomina también proteína de resistencia a multidroga, porque al sacar el compuesto exógeno de la célula evita que ésta actúe y puede ser un mecanismo de refractariedad. Esta glicoproteína P puede ser inducida o inhibida. Eso quiere decir que cuando es inducida puede cambiar la absorción intestinal o la penetración a la barrera hematoencefálica porque tiene mayor actividad y produce más excreción del compuesto exógeno. Analicemos ahora las interacciones relevantes entre antiepilépticos. De acuerdo con la clasificación que hicimos, partamos por los inductores enzimáticos. Los inductores enzimáticos reducen las concentraciones de lamotrigina. Este es un efecto bastante significativo que en ocasiones hace que uno requiera duplicar la dosis para conseguir un mismo nivel. Pero también pueden, por inducción, reducir las concentraciones del ácido valproico, de la carbamazepina, del topiramato y también del lacosamida con distintos niveles de intensidad. El segundo grupo a analizar son los inhibidores enzimáticos, y en este caso, como dijimos, el más potente es el ácido valproico. El ácido valproico duplica la vida media de la lamotrigina. Por lo tanto, la dosis con que se inicia esta terapia debe ser reducida a la mitad. Como ustedes recordarán, existe un riesgo de alergia que tiene correlación con la velocidad de introducción de la lamotrigina. Este efecto de inhibición enzimática no es dependiente de la dosis. En general se alcanza cuando el paciente ingiere 500 miligramos de ácido valproico y las alzas de dosis posteriores no afectan la intensidad de la inhibición. Por otra parte, también el ácido valproico puede prolongar la vida media del fenobarbital. Esto va a significar un aumento de los efectos sedantes que puede llegar a ser bastante significativo. Y debe considerarse también el cambio inverso cuando se retira el ácido valproico, vale decir, una reducción significativa de los niveles de fenobarbital. Otro efecto que es más difícil de medir por niveles plasmáticos es el aumento de un metabolito activo de la carbamazepina, que es el epóxido. Y eso se va a traducir en que el paciente tenga una mayor toxicidad por el fármaco sin que necesariamente hayan cambiado los niveles de la carbamazepina. Por otro lado, el topiramato, que también tiene un poder inhibitorio más débil, puede inhibir la metabolización de la fenitoína y por ese mecanismo aumentar sus niveles. Veamos un par de ejemplos acerca de interacciones farmacodinámicas relevantes, primero entre antiepilépticos. Está descrita la potenciación terapéutica de ácido valproico cuando es usado en conjunto con la lamotrigina. Vale decir, el efecto terapéutico que se consigue con esta combinación es mayor que el que se consigue con los mismos niveles de estos medicamentos, cada uno por separado. Y eso se explica solo por una potenciación farmacodinámica. Pero también se pueden potenciar los efectos adversos. Y así, cuando se usan concomitantemente distintos bloqueadores de canales de sodio, carbamazepina, lacosamida o fenitoína, va a haber potenciación de los efectos colaterales. Veamos ahora las interacciones relevantes entre antiepilépticos y otros fármacos.
Comencemos por los anticonceptivos. Como ustedes pueden ver en la figura, existen mecanismos comunes de metabolización de los antiepilépticos y los anticonceptivos hormonales. Por lo tanto, los inductores enzimáticos van a reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales, tanto en su presentación oral como en otras presentaciones. Esto incluye el caso de la fenitoína, de los barbitúricos, de la carbamazepina, oxcarbazepina, y en el caso del topiramato solo cuando la dosis supera los 100 miligramos al día. En cambio, no afectan los anticonceptivos orales, el ácido valproico, la lacosamida, la gabapentina y pregabalina y el levetiracetam. El problema inverso, vale decir que los anticonceptivos afecten farmacocinéticamente a los antiepilépticos, está descrito solo para la lamotrigina. El uso de anticonceptivos hormonales en concomitancia con este antiepiléptico reduce sus niveles plasmáticos. En el gráfico de la izquierda, por ejemplo, ustedes pueden ver los niveles plasmáticos de la lamotrigina que se alcanzan sin anticonceptivos y con anticonceptivos medidos después de un cierto número de horas. En el gráfico de la derecha se aprecia el cambio en el nivel de la lamotrigina durante el periodo en que el anticonceptivo efectivamente contiene hormonas y durante el periodo en el que no hay hormonas, representado aquí como el washout, que son los días en el fondo en que se va a generar la regla. Otra interacción farmacocinética significativa y que puede tener gran impacto clínico es aquella con los anticoagulantes warfarínicos. Los inductores enzimáticos, carbamazepina, fenobarbital, primidona y fenitoína reducen los niveles de warfarínicos. En los gráficos que se muestran aparecen los cambios en los niveles de INR y en los requerimientos de warfarina en el cuadrado derecho cuando se usan concomitantemente con la carbamazepina. Y ustedes ven que los cambios pueden ser bastante significativos y eso repercutir en el manejo de la situación que lleva al uso del warfarínico. Por otra parte, el ácido valproico puede aumentar el efecto de los anticoagulantes warfarínicos, en este caso no por inhibición enzimática de su metabolización, sino por desplazamiento de la unión a proteínas, lo que lleva a un aumento de la fracción libre del anticoagulante y por lo tanto a un mayor efecto clínico. Pero no solamente la dificultad existe con los antiepilépticos warfarínicos, sino también con nuevos anticoagulantes. Esto porque los inductores enzimáticos pueden llevar a una reducción de los niveles de nuevos anticoagulantes, básicamente por interacción a nivel de citocromo P450. Pero existe otro mecanismo que es la inducción del sistema de transporte de la glicoproteína P. Y esto incluye algunos fármacos que no son inductores enzimáticos, como son el caso del levetiracetam y el ácido valproico. Como ustedes observan en la tabla 2, el levetiracetam y el ácido valproico producen un aumento de la actividad de la glicoproteína P y por ese mecanismo cambiar la absorción o la penetración a la barrera hematoencefálica en el caso de fármacos que tengan esa función. En relación a la interacción posible con antirretrovirales, uno debe concebir que todos los antiepilépticos inductores enzimáticos pueden llevar a reducir las concentraciones plasmáticas de estos antirretrovirales y en ese sentido deben ser evitados, toda vez que pueden afectar clínicamente a los pacientes portadores de HIV. Y esto es propiamente con el uso concomitante de inhibidores de proteasa y de la transcriptasa inversa no nucleósidos junto con antiepilépticos. Como la posibilidad de usar antiepilépticos en pacientes que requieren además antirretrovirales no es baja, uno debe considerar probablemente el uso de levetiracetam, gabapentina, pregabalina y lacosamida como los de elección.
En el caso de la lamotrigina, el topiramato y la oxcarbazepina, que tienen un perfil de interacciones menor, su uso igualmente debe ser hecho con cautela. Al revés, en relación al efecto de los antirretrovirales sobre los antiepilépticos, uno puede considerar que algunos inhibidores de la proteasa pueden reducir las concentraciones de fenitoína y lamotrigina de modo significativo, aumentando así el riesgo de crisis. La comorbilidad psiquiátrica en epilepsia es bastante frecuente, tanto trastornos del ánimo como otras condiciones. Y en ese sentido vale la pena considerar la relación de interacciones que puede haber entre los anticonvulsivantes y los psicotrópicos. ¿Cuál es el efecto posible de los psicotrópicos sobre los anticonvulsivantes? Aumentar las concentraciones, y eso puede ocurrir con la fluoxetina, que aumenta la carbamazepina y la fenitoína, la sertralina, que puede aumentar las concentraciones de lamotrigina, y los tricíclicos, antidepresivos más antiguos, que pueden aumentar los niveles de carbamazepina y fenitoína. Considerar además que el litio puede aumentar los niveles de topiramato o las concentraciones de topiramato. Por otra parte, hay fármacos que pueden reducir algunos antiepilépticos, y aquí los más relevantes son la olanzapina, la fluoxetina y el litio, que pueden reducir los niveles de lamotrigina. Cuando uno revisa ahora los efectos de los anticonvulsivantes sobre las drogas psicotrópicas, uno puede recordar que la risperidona aumenta su concentración cuando es usada en paralelo con la fenitoína y disminuye su concentración cuando es usada junto con topiramato o carbamazepina. Que la quetiapina también aumenta su concentración, pero cuando es usada con ácido valproico, y puede reducir sus niveles cuando concomitantemente se utiliza carbamazepina o lamotrigina. La concentración de la paroxetina se reduce cuando es usada con dos inductores enzimáticos, el fenobarbital y la carbamazepina. Y, aunque son muchas y globalmente uno puede decir que en el caso de las benzodiazepinas va a ocurrir una disminución de los niveles plasmáticos cuando se usan inductores enzimáticos antiepilépticos. En conclusión, y resaltando los puntos más importantes, las interacciones farmacocinéticas son muy frecuentes en los anticonvulsivantes, particularmente en los más antiguos. El principal mecanismo de interacción es a nivel de la metabolización hepática por el uso del sistema de citocromo P450 y la glucuronidización que suelen tener estos fármacos. Algunas de las interacciones conocidas tienen relevancia clínica, tanto para el manejo de la epilepsia como de las comorbilidades en el caso que afecten las concentraciones de otros fármacos. Una de las interacciones anticonvulsivantes de mayor importancia clínica es la inhibición metabólica que produce el ácido valproico sobre la lamotrigina y el fenobarbital. Finalmente, recordar que los anticonvulsivantes inductores enzimáticos, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, primidona, tienen interacciones relevantes con anticonceptivos hormonales, con anticoagulantes, con psicotrópicos y con antirretrovirales.